Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Agradezco verdaderamente el honor que me han hecho al invitarme para compartir con ustedes algunos puntos sobre este tema. Y no quiero alargarme, quiero entrar ya en tema. Simplemente voy a hacer una presentación. Me han acotado el tiempo, así que querría contarles muchas cosas, pero no voy a poder. Si tuvieran alguna duda, después podrían preguntármelas cuando termine toda la actividad. Bien, el tema propuesto para hoy es el concepto de género, que está sumamente difundido, especialmente en los medios de comunicación, y también está entrando muy fuertemente en los ámbitos académicos en el mundo y en la Argentina y también en San Juan. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? A mí me gusta tomar como punto de partida esta definición que da una de las grandes divulgadoras de la perspectiva de género en la Argentina. Susana Gamba nos dice algo que es central para empezar a considerar el tema de género, y es que implica una concepción del mundo y de la vida. No se trata solo del tema de las mujeres. Es mucho más amplio y por eso el alcance de este concepto, la trascendencia de este concepto es sumamente profundo a nivel individual y social. Implica una concepción del mundo y de la vida. Y tomando la frase completa, nos dice: la mirada de género no está supeditada a que la adopten las mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas. Ella, que difunde el enfoque de género, la perspectiva de género, nos está diciendo que no se trata de un tema de mujeres exclusivamente. Bien, tratándose de una cuestión de concepción del mundo y de la vida, lo único definitorio es la comprensión de la problemática que abarca y su compromiso vital. De esa problemática y de ese compromiso vital vamos a hablar ahora, tratando de entender cuál es el origen. Ustedes han escuchado seguramente muchas veces hablar de Simone de Beauvoir como la gran pensadora que impulsó esta idea. ¿Qué idea? La idea de que la mujer no nace, se hace. Es decir, que el ser mujer no depende de la naturaleza, sino que depende de la influencia social, de la cultura. Esta es la idea que está en la base del concepto de género. Pero Simone de Beauvoir, que ahí la vemos ya cercana a sus últimos años de vida, me interesa esta foto porque refleja el paso, ¿no? Quizás expresa las huellas que ha dejado en su rostro vivir como ella nos propone. ¿Y qué nos dice en una obra famosa llamada El segundo sexo? Nos dice que en verdad el hombre como la mujer es carne y por tanto pasividad, juguete de sus hormonas y de la especie, inquieta presa de su deseo, y ella como él en el seno de la fiebre carnal es consentimiento voluntario, actividad. ¿Qué nos está diciendo? Que somos pura materia. Materia sometida a las pulsiones y nada más. Y agrega algo que es muy interesante tener en cuenta porque aparece como una constante en los distintos autores que se van a ocupar de promover el concepto de género. Nos dice en la misma obra, y si se invoca a la naturaleza, puede decirse que toda mujer es naturalmente homosexual. Ella misma
fue bisexual y tuvo relaciones con algunas alumnas de la universidad. Esta idea de que la sexualidad está abierta a todas las posibilidades está íntimamente vinculada en el nacimiento, en el origen del concepto de género. Veamos qué relación tiene el concepto de género con los movimientos feministas. En la primera ola todavía no está presente el concepto de género. ¿Qué buscaban las primeras feministas? Buscaban el reconocimiento de sus derechos civiles, particularmente el derecho a votar. En la segunda ola, estamos hablando de mediados del siglo XX, ya algunos autores que enseguida les voy a comentar, le habían dado forma a este concepto de género aplicado a la sexualidad. En esta segunda ola, ¿cuál es la lucha? La lucha por la igualdad. Igualdad en el acceso a los puestos de trabajo, igualdad en la remuneración. Pero se suma otro elemento, que es la liberación sexual, la igualdad en ese plano. ¿Qué implica para esta segunda ola? Implica, como los varones, no embarazarse, no pasar por el embarazo, ¿sí? Sería liberador para estas mujeres la anticoncepción. Por eso ellas entienden que la píldora ha sido la gran liberadora. Esto, entre otras autoras, Shulamit Firestone lo menciona. Pero dan un paso más. No solo la píldora, sino el aborto empieza a ser otra herramienta liberadora de la mujer. ¿Liberadora de qué? Del embarazo, del sometimiento al varón, según el esquema de Engels, del marxismo de Engels. La familia y el matrimonio serían opresores para la mujer. La liberación femenina implicaría liberarse ¿de qué? Del esposo, del matrimonio, de la fidelidad y de los hijos, que serían las herramientas opresoras del patriarcado. Aparece el concepto de patriarcado vinculado a la concepción marxista. Bien, pero el concepto de género, ¿cuándo toma fuerza en el movimiento feminista? Con la tercera ola. La tercera ola se nutre del pensamiento marxista, pero ¿de quiénes surge? De los grupos de lesbianas, transexuales y travestis que para las mujeres de la segunda ola no podían ser llamadas, en particular travestis y transexuales, no podían ser llamados mujer. Entonces, ¿qué se plantean? Hay que deconstruir el concepto de mujer. Para deconstruirlo hay que separarlo totalmente de la base natural, del cuerpo. Y ahí se nutren de los pensadores que le dieron forma al concepto de género en relación a la sexualidad, que ahora les voy a comentar. La cuarta ola está en construcción. Nosotros tendríamos que construirla, debemos construirla, que es la del feminismo de la complementariedad. Ya hemos visto el resultado de esos otros feminismos y cada vez toma más fuerza en el mundo entero la conciencia de que varones y mujeres no estamos en lucha, sino que nos necesitamos y necesitamos complementarnos, que podemos aportar ambos, que tenemos igual dignidad y que necesitamos complementarnos porque somos distintos y desde la complementariedad podemos construir un mundo mejor. Vamos a analizar cuáles son los hitos, solo muy pocos puntos voy a tocar, pero algunos hitos de la historia del concepto. Lo primero que tenemos que considerar es John Money. Es un psicólogo conductista. Es decir, que entiende
que la conducta del ser humano responde a estímulos y que para cambiar la conducta hay que cambiar los estímulos ambientales, ¿sí? Toma el modelo del estudio que se había hecho sobre los animales y lo aplica a los seres humanos. Este señor se dedica a estudiar los intersexos, que según la Organización Mundial de la Salud llegaría al 1% de la población mundial. Hay algunos estudios, algunos centros de estudios de intersexos en Estados Unidos que marcan que son el 0,5% de la población mundial y otros que dicen que llegaría al 1,7%. La Organización Mundial de la Salud toma como promedio el 1%. Este señor que estudiaba los intersexos, voy a hacer una aclaración sobre lo que son los intersexos. Son aquellas personas que tienen una incongruencia entre el sexo cromosómico, XX, XY, a lo mejor tienen una alteración y en vez de tener XX, XY, tienen XXY u otra variación, o siendo XX, XY, no tienen congruencia con el sexo gonadal. Por ejemplo, pueden ser XX, femenino, y tener pseudotestículos o un pseudopene. ¿Se entiende? Entonces, estas incongruencias entre los distintos niveles cromosómico, gonadal, fenotípico, dan origen a lo que se llaman los intersexos, que son anomalías, ¿sí? Este señor estudiaba las anomalías. ¿Y qué conclusión, qué esquema encuentra para explicar que algunas personas que tenían esta intersexualidad se adaptaban o lograban una identidad distinta del cuerpo que tenían? Entonces lo explica con la distinción entre sexo y género. Es el primero que toma el concepto de la lingüística, ¿sí? Y lo aplica a la sexualidad. Bien, y dice que son distintos, que son además independientes, que perfectamente pueden ser independientes. El sexo sería el fundamento biológico y el género implicaría básicamente dos cosas. La identidad de género de orden psicológica, es decir, cómo se concibe la persona como masculino o femenina, y el rol de género, es decir, cómo funciona como varón o como mujer en sus distintos ámbitos, en su familia, en la escuela, en la sociedad. Muy bien. Según él, identidad de género y rol de género son adquiridos. Después de que un médico, que puede no haber visto que ese niño que acaba de nacer tiene ovarios en vez de los testículos que tendría que tener, por ejemplo, él dice, el médico le ha asignado un sexo. El sexo, incluso el sexo biológico, es una convención, una decisión cultural. El médico, cuando nace el niño, dice es nene o nena porque ve unos órganos, los interpreta y dice, asigna un sexo. ¿Se entiende? Bien. Pero este buen señor asistió, lo voy a presentar muy brevemente, hay todo un video muy interesante que pueden ver en internet. Le presentaron el caso de dos mellicitos judíos. A uno de ellos le fueron a hacer la circuncisión y por un problema técnico o mala praxis, todavía no se sabe bien, terminó necrosado el pene del bebito.
los padres, en su angustia, recurrieron a John Money, que era reconocido como un prestigioso investigador de temas de intersexualidad y que sugiere, no se preocupen, como el sexo orgánico no tiene nada que ver con la influencia cultural, nosotros le hacemos una cirugía de construcción de una pseudovagina, le ponemos hormonas, lo educamos como nena y será una nena, nunca tendrá problemas, nunca recordará este episodio de cuando era bebé. Muy bien, así lo hicieron. Y acá tenemos a los dos gemelitos que acá, esta aparente nena que tenemos acá es a quien luego llamaron Brenda, ¿sí? Y Brian, su hermano gemelo. ¿Por qué tomó este caso? Porque era un caso extraordinario que se da en muy pocas ocasiones de hermanos homocigóticos, es decir, que son prácticamente idénticos. Entonces era el caso que necesitaba para demostrar su teoría. En dos niños que tenían la misma base genética, con distinta influencia cultural, distinta educación, tendrían identidades sexuales distintas, totalmente normales. Pero ¿qué sucedió? Que cuando llegó a la edad de la juventud, esta chica Brenda, ¿sí? Le tuvieron que decir, por influencia también de una psicóloga del equipo, que veía que sufría mucho este niño, le contaron la realidad de su historia. Cuando se enteró, entendió todo lo que había padecido, que se había sentido muy incómodo en este rol que le habían asignado. Entonces, ¿qué hizo? Pidió restitución de pene, le hicieron una operación con restitución de pene, nuevo tratamiento hormonal, psicológico, etc. Se casó, aquí lo tenemos, se casó, pero padeció una depresión muy profunda que hoy sabemos por la cantidad de tratamientos hormonales que se hacen de cambio de sexo, ya hay suficientes experiencias como para determinar que tienden a generar depresiones profundas los tratamientos hormonales de cambio de sexo. ¿Y qué pasó con este chico? Se suicidó. Primero se suicidó el hermano, luego se suicidó él. Antes de suicidarse, suplicaba que le creyeran lo que él había padecido. Contó todo lo que había padecido y pedía a la comunidad científica que no le creyera a John Money. John Money murió en 2006 sin reconocer jamás que su experimento fundacional del enfoque de género había fracasado. Jamás lo reconoció. Bien. Y damos un salto histórico importante. Porque John Money consideraba que había una base natural, pero que no incidiría en la constitución de la identidad de los roles. Pero aparece Judith Butler, que les presento acá, una investigadora en literatura estadounidense, muy destacada, que a la vez es miembro, una de las personas más comprometidas con la promoción de los objetivos del movimiento lésbico, gay, bi, trans. ¿Y qué propone ella? Una reconceptualización del género. Porque John Money dice, el cuerpo es natural. Y muchos autores que siguieron a John Money sostenían eso. Y Judith Butler, por influencia de Foucault, de Derrida, de distintos autores, que no voy a analizar ahora, dice, el cuerpo también es una construcción cultural. También es una construcción cultural, cuerpo y género, porque además
a esa altura ya habían avances tecnológicos que permitían actuar sobre los cuerpos y modificarlos con mucha mayor facilidad. ¿Y qué nos dice también? Nos dice que hay una normativa del imperialismo heterosexual. Ella también está en la línea marxista, neomarxista, ¿sí? Entonces entiende que los homosexuales, a lo largo los heterosexuales, a lo largo de la historia, han oprimido a toda la población, imponiéndoles que la norma de que lo normal es ser heterosexual. Sería una imposición opresiva de la cual habría que liberarse, ¿sí? A partir de Judith Butler es muy frecuente encontrar en la documentación más reciente sobre género estos conceptos, la heteronormatividad. En casi todos los documentos dedicados a educación del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional aparecen estos conceptos. Bien, ¿y qué nos propone? Nos propone que ella entiende que el concepto de identidad es restrictivo. Tiene base metafísica y ella es antimetafísica, siguiendo a Foucault y a Derrida. Entonces, ella entiende que el concepto de identidad fija y al fijar limita las posibilidades. Entonces, ¿qué nos propone? Que apuntemos a identidades nómadas o fluidas. Es decir, que podamos transitar a lo largo de un amplio espectro de géneros y que eso sería liberador. ¿Liberador de qué? Liberador de la heteronormatividad. Y finalmente, ella es la gran impulsora de lo que ha llamado la teoría queer, que contrapone a los feminismos esencialistas, es decir, entender que hay un ser mujer. Este enfoque es el que ha asumido nuestro gobierno nacional, no solo el actual, el anterior también, pero fíjense, yo les muestro lo más reciente. En las Olimpiadas del año pasado, la mascota era Pandy. Y esto que yo les presento es una captura de pantalla del texto que oficialmente se distribuyó a todos los periódicos, van a encontrar el mismo texto en todos, explicando qué es Pandy. Y nuestro gobierno nacional nos aclaraba, Pandy es además género fluido, no es mujer ni varón. Está tomando conceptos de Judith Butler, ¿sí? Esto es queer, ni hombre ni mujer. Esto es queer. Sayak Valencia es una literata mexicana que justamente lo que promueve es una de las grandes promotoras latinoamericanas del enfoque queer. Muy bien. Y este movimiento queer, dentro del cual se enrola el muñequito Pandy, da origen en estricta lógica con lo que plantea Judith Butler a este texto muy interesante del grupo de trabajo queer, un grupo de trabajo español. ¿Qué dice? ¿Cómo lo titula el libro? El eje del mal es heterosexual. ¿Ven cómo se vincula con la heteronormatividad de la que nos hablaba Judith Butler? ¿Sí? ¿Por qué el eje del mal? Lo explica ahí el presidente del grupo, lo explica en la introducción, tomó la idea de aquella expresión que se empleó para referirse a la lucha con Medio Oriente, ¿sí? Especialmente con el Medio Oriente terrorista, ¿sí? Entonces, toma una expresión de guerra y le quiere dar ese sentido y lo aclara. Tenemos una guerra. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es la heterosexualidad. ¿Por qué? Porque oprime, nos dice. Oprime. Muy bien.
Veamos el concepto de género en los organismos internacionales. En 1993, hago una presentación rápida. Hay mucha más información, pero solo les presento un esquema. ILGA, que es la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, es un organismo que reúne a prácticamente la totalidad de las organizaciones lésbico, gay, bi, trans del mundo. En 1993 pasa a formar parte del ECOSOC, que es el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, como órgano asesor, como un organismo asesor. Pero, ¿qué pasó? Incluía entre sus organizaciones a 3 organizaciones pedófilas que promovían la pedofilia. Durante 10 años las incluyó. Alguien del ECOSOC advirtió y dijo, no podemos tener como órgano asesor a alguien que promueve la pedofilia. ¿Qué hizo ILGA? Expulsó a esos organismos de sus filas, los expulsó. En la página web de estos organismos he encontrado, no se los muestro porque daría para mucho tiempo, pero ellos se quejan amargamente de la traición que ILGA les hizo, ¿sí? ¿Pero qué hizo ILGA? No los expulsó y rechazó totalmente sus propuestas. En los términos sí, en los hechos no. Fíjense, en 2014... En 1994 expulsó las organizaciones. En 2014, esto está en la página web, es una captura, ustedes lo pueden ver, incluye este texto. La Coalición Joven por los Derechos Sexuales y Reproductivos llama a todos los activistas jóvenes a hacer uso de la libertad de expresión y dar su opinión sobre los derechos de los derechos lésbico, gay, bi, trans. ¿Y qué incluye dentro de esta categoría joven? De 12 a 29 años. Considera que los niños de 12 años, 12 a 18, entran en la categoría jóvenes y que por tanto tienen derechos sexuales y reproductivos y que pueden, deben luchar por esos derechos, ¿sí? Muy bien, en 1995, ¿qué tenemos? Fíjense, 2 años después que ILGA es asesora, es incorporada como asesora de ECOSOC, 2 años después, la Conferencia Mundial de Beijing sobre la mujer incorpora por primera vez el concepto género. Hubo un sinnúmero de debates, grandes debates, al interior de esta conferencia. ¿Por qué? Porque quienes proponían género lo querían proponer en toda su dimensión y era políticamente incorrecto en ese momento. Había muchísima resistencia. Entonces, varios países presentaron reservas, Argentina entre otros, y se aceptó un concepto vago de género, que en los sucesivos documentos se fue clarificando hasta nuestros días. Y junto a los organismos internacionales aparece la IPPF, que es un organismo que además recibe muchos recursos de los estados, en particular de Estados Unidos. ¿Para qué? Para promover la anticoncepción, para que los organismos internacionales que plantean metas de reducción de la población mundial, en particular de los pueblos pobres, que esas metas se cumplan, es decir, que se disminuya la población mundial. ¿Qué hace IPPF? Es como la mano que provee los elementos para disminuir la población. ¿Qué provee? Anticonceptivos y aborto. De hecho, fue una de las asociaciones más activas en el debate a favor del aborto en la Argentina el año pasado. Muy bien. ¿Qué sacó IPPF? Sacó
un nuevo concepto para cambiar la cultura, porque incluso en algunos resúmenes, algunos informes del Banco Mundial se quejan porque están invirtiendo mucho dinero en anticonceptivos y aborto y no disminuyen, como pretenden, la población mundial. ¿Qué hicieron? YPF sacó los derechos sexuales y reproductivos y lo aclara. Dice, uno de los objetivos establecidos dentro del marco estratégico de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que es anticoncepción y aborto, 2005-2015, es aumentar el acceso a la educación integral en sexualidad orientada a la juventud y sensible al tema de género. En ese marco, declara los derechos universales, supuestamente, sexuales y reproductivos, que es una declaración de la YPF, pero que si ustedes leen las promociones de estos derechos, lo dan como derechos universales asumidos por los organismos internacionales, pero no han sido siquiera debatidos. Muy bien. Avanzamos un poquito más. Fíjense cuáles son los ejes. Los ejes son, primero, género, salud sexual y reproductiva, ciudadanía sexual, el esquema de derechos, placer, violencia, diversidad, relaciones. Nada incluye el favorecer la estabilidad de las relaciones, el matrimonio, ¿sí? Todo apunta a un hedonismo. Si ustedes leen el documento completo, por supuesto que el aborto es considerado un derecho sexual y reproductivo, ¿sí? Y es considerado para los niños, entienden que los niños tienen derechos sexuales y reproductivos. Los niños también, ¿por qué? Porque entienden que los niños son personas sexualmente activas, reprimidas por la cultura patriarcal. Muy bien. En este marco, en 2016, resulta que la ONU incorpora a un experto en movimientos lésbico, gay, bi, trans. Y fíjense lo que en su página nos presenta. ¿Ven acá la relación con ILGA? ¿Sí? Declaró Vitit Munterborn, es el experto en su discurso en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex. Está íntimamente vinculado a aquella inclusión de ILGA como asesora de las Naciones Unidas. Y fíjense acá, en este párrafo, me interesa que veamos esto. Dice, señaló en la conferencia que los 5 objetivos clave son despenalización, despatologización, es decir, que todo lo que tenga que ver con LGBT, etcétera, sea considerado no patológico, y eso se hizo al modificar el DSM, que es el listado de las enfermedades psiquiátricas. El reconocimiento de la identidad de género, ese es un objetivo clave. La inclusión cultural y empatización, que solo podrán ser cumplidos con una alianza mundial más amplia. Muy bien, este es el representante que llegó a catalogar 112 géneros. Esta es una gráfica, ¿no? Es interesante, por ejemplo, el pangender, ¿no? Es decir, un género abierto a absolutamente todas las orientaciones y todos los deseos. Bien, el gender fluid, tomando la idea de Judith Butler, ¿sí? Bien, agender, les voy a mostrar qué es agender, porque acá tenemos versión 1, versión 2, otra versión más. Bien, vamos a agender flux, perdón. La sensación de ausencia de género o género neutral.
Pero agender flux sería ser un agente y tener sentimientos fluctuantes de masculinidad, feminidad, pero no hombre o mujer. Entonces son géneros entre los cuales los niños y jóvenes deberían saber que pueden optar. Amargender, un género que cambia según con quién estés enamorado. Bien. Y en 2018, UNESCO, el año pasado, UNESCO, nos propone nuestra Guía Internacional para la Educación Sexual Integral. ¿Sí? ¿Y qué nos propone? Fíjense, estas son ideas claves que va a desarrollar. ¿Dónde incluye el concepto género? Acá. Esta es la idea clave. Y toma el color morado, que tiene una carga simbólica muy importante. ¿Y qué nos dice? Que incluye estos tres temas, la construcción del género y las normas, la igualdad, los estereotipos y el tema de violencia. Pero les quiero mostrar así, rapidísimamente que incluye para nivel inicial. La propuesta de UNESCO nos dice que en nivel inicial tienen que comprender los niños la diferencia entre sexo biológico y género. Ya les tenemos que decir que no son una unidad personal, sino que su cuerpo es totalmente independiente de su identidad sexual. Bien, por supuesto tienen que definir, tienen que reflexionar sobre cómo se sienten sobre su sexo biológico. Es decir, ya les insertamos en nivel inicial la duda. O sea que yo me puedo sentir bien o mal con respecto a mi sexo biológico. Deberíamos generarles el cuestionamiento para que se abran a la multiplicidad de géneros entre los cuales pueden optar. En primaria, ¿cuál es la idea clave? Las normas sociales y culturales y las creencias religiosas. Hay que deconstruir esto y hay que ayudarles a los niños en primaria a comprender que las normas sociales y religiosas son opresoras del género, ¿sí? Es decir, impiden la expansión de todas las posibilidades que tienen los niños. Muy bien, vamos a otra idea clave en primaria. La forma en que los individuos piensan de sí mismos o se describen a sí mismos en términos de su género es exclusiva de ellos. Es algo absolutamente subjetivo, relativo, subjetivo y no tiene nada que ver con el cuerpo que tiene y una serie de ítems para trabajar esto. Muy bien, en secundaria, la idea clave es las relaciones románticas pueden verse afectadas negativamente por los roles de género y los estereotipos de género. Entonces, necesariamente tienen que aprender en secundaria que para desplegar su potencial romántico tienen que liberarse de las normas y los estereotipos de género. Entre ellos, ya se ha visto cuál es el enfoque, la heteronormatividad es un problema, ¿sí? Entonces se tienen que liberar para vivir plenamente su vida romántica. Y en el ciclo orientado ya propiamente desafiar los sesgos de géneros propios y ajenos y trabajar la homofobia, la transfobia, que son perjudiciales, incluyen el término de homofobia y transfobia, que es correlativo a, son fobias, entienden que son fobias correlativas a la heteronormatividad, ¿sí? Muy bien. Y en la educación argentina, rapidísimamente, ¿qué nos dice el Estado argentino? ¿Qué nos ha dicho? El año pasado hubo una capacitación en San Juan que trajo esta presentación, ¿sí? Yo he seleccionado, nos aclara, fíjense, que el sexo tiene que ver con los rasgos fisiológicos y biológicos, que es cultural y se asigna. Nos aclara que lo biológico es cultural. ¿Les suena a Judith Butler? Es Judith Butler, ¿sí? Muy bien. Y luego nos aclara que la identidad de género incluye femenino, masculino y queer. Judith Butler, ¿sí? Y la imagen es queer,
La imagen es ni hombre ni mujer. Y fíjense, en orientación sexual aparecen lesbiana, gay, bisexual, pansexual, es decir, abierto a todas las posibilidades, y como última opción la heterosexualidad. Y así, por supuesto, en sexo macho-hembra, intersexual de todas formas, nos vuelve a aclarar que es cultural. Y en la expresión de género incluye femenina, masculina y andrógina. Este sería el modelo, ¿sí?, que nosotros tenemos que enseñarles a los chicos. Muy bien. Y el Consejo Federal de Cultura y Educación, el año pasado también, aprobó contenidos que incluyen la obligatoriedad para los docentes de ser evaluados en esos contenidos de género, ¿sí? Tienen que manejarlos y si no, no pueden ascender. Pero además nos aclara los contenidos para nivel inicial, por ejemplo, evitar estereotipos de género, la diversidad de familias, por supuesto desde la perspectiva de género, luego en primaria la diversidad de las personas, apariencia física, orientación sexual e identidad de género, la superación de los prejuicios, nuevas formas de masculinidad y feminidad en el marco de la equidad de género. ¿Sí? Bien, y el señor ministro el año pasado firmó un convenio con la Fundación Huésped para que capacite a los docentes. ¿Y qué nos dice la Fundación Huésped? Lo mismo, el mismo esquema de género, la misma concepción de género, nos aclara. Y veamos una cosa más, porque el Ministerio de Educación no ha sacado textos específicos sobre esto, pero sí han aparecido textos desde salud y desde justicia. Entonces, aparece este texto, hablar de diversidad sexual y derechos humanos, 2018, ¿ven? Segunda edición, primera edición, 2017. Bien. ¿Qué nos dice acá? Es interesante, nos dice, las niñas, niños y adolescentes preguntan, solicitan y necesitan información. Son parte de la diversidad, son seres sexuados que se vinculan emocional y sexualmente con otros seres. Las niñas y los niños se vinculan sexualmente con otros seres. ¿Sí? Esto está en la introducción. En ese marco tenemos que aclararles a los niños que con respecto a las prácticas sexuales, que son acciones y patrones de comportamiento sexual basados en el erotismo, fantasía, placer, no hay prácticas que se correspondan con una orientación sexual determinada. Hay que diferenciar las prácticas sexuales de la orientación sexual. Tengas la orientación sexual que tengas, puedes incorporar todas las prácticas porque no estaría relacionado. Luego nos aclara el concepto queer. Volvemos al concepto queer, ¿no? Bien, avanzamos rápidamente porque si no... bien, solo les quiero mostrar acá una sugerencia que nos dan de una actividad de cuentos. ¿Qué cuentos? Por ejemplo, la sirena que se enamora de otra sirena y serán felices teniendo hijas e hijos, un varón que es bailarín y una mujer jueza de la nación, sapos que se enamoran de otros sapos, heroínas de heroínas, patos que nacieron patos pero se sienten patas. Esto tendríamos que, cuentitos con ese contenido tendríamos que elaborar para nivel inicial y primaria. Bueno, esto ustedes lo habrán visto, ¿sí? Es una propuesta concreta. Es interesante porque les tendríamos que decir a los niños desde este esquema que algún día serás quien quieras ser. Pero no ponen un nene y un nene. Ponen un nene que se ve nena. No ponen las otras opciones, ¿sí? Bien, o sea, que le estoy sugiriendo al niño que quiere ser una nena, entonces que en el futuro lo va a poder ser. Lo mismo lo de las princesas que se enamoran de princesas. Acá todas las posibilidades que no me da el tiempo de analizar, que incluye, estos son esta es la diversidad de familias, ¿sí? La diversidad de familias que incluye homosexuales, lesbianas, transexuales, como última opción. Ustedes saben que el ángulo para leer es superior izquierdo, inferior derecho.
La última opción es la heterosexual, de toda la variedad que ahí presenta. Muy bien. Y la Fundación Huésped, ¿qué nos dice? Nos cita los derechos sexuales y reproductivos de la IPPF, es la fundación encargada de la capacitación docente, por lo menos según el convenio del año pasado. Y miren la imagen que toma. Una imagen que ha sido, fíjense, imagen tomada de qué es esto de los derechos humanos, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, 2008. ¿Qué propone? Un niño queer, mitad hombre, mitad nena. Y si nos queda alguna duda, se las aclaro. Dice, por cada niña que bota su muñeca, es decir, que la tira, hay un niño que desea encontrar una. ¿Sí? Bien, avanzamos. Y el Ministerio Público Fiscal, para los abogados que estén aquí presentes, ¿qué nos dice? 2018. Sacó herramientas para abordar temas de género en el ámbito educativo. ¿Qué nos dice? Aquí quiero que vean que lo que les digo es verdad. 2018 nos dice que ¿qué queremos trabajar? Reflexionar sobre los discursos de los cuentos. ¿Qué cuento nos propone en primer lugar? Rey y Rey. ¿Qué cuento es ese? Un cuentito en el que hay un príncipe al que le organizan una fiesta para que conozca una princesa, pues ya está en edad casadera. Entonces, vienen princesas y viene una con el hermano, que se llama Azul. Y cuando lo ve, queda enamorado del príncipe Azul. Y finalmente termina el cuento con que el príncipe se casó con su príncipe azul. Este cuento nos proponen trabajar con los niños en la escuela. Y luego, por ejemplo, acá, ¿te pintas las uñas? Les tendríamos que preguntar a los niños. Y hay docentes que lo han aplicado. Entonces, ¿qué han hecho? Esto ustedes lo habrán visto, ha circulado, se ha hecho viral. Entonces hay docentes que les han llevado pinturas a los niños. Bien, cerrando. ¿Cuál es el alcance del concepto género que los organismos oficiales nos proponen? ¿Se podría considerar de otra manera? Quizás. ¿Cuál es el enfoque que nos proponen? El alcance, un cambio de concepción del mundo y de la vida. Nos lo había dicho Susana Gamba. Implica una concepción del mundo y de la vida. Incorporar este concepto de género implica un cambio de la concepción del mundo y de la vida. Una concepción del mundo y de la vida sin un Dios creador, porque el hombre se crea a sí mismo según su voluntad, sin sentido trascendente, sin naturaleza, solo cultura. Una vida sexual y familiar sin normas morales, hedonista, que subordina al placer el derecho a la vida. Se entiende que el aborto es un derecho y que un embarazo podría restringir las posibilidades de planificación de la mujer, que sería un derecho de la mujer. Ve la heterosexualidad como opresiva, una infancia sexualizada y expuesta a la pedofilia porque entiende que los niños son sexuados y tienen actividad sexual con otros y que siempre que lo consientan no tendrían inconvenientes. No les he presentado la imagen, pero la revistita tan debatida planteaba que hay que decirle al niño que si se siente incómodo, si no le gusta, que como la tocan, tiene que decirlo a un adulto, si no le gusta. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, una infancia alentada a transitar por diferentes identidades de sexo y orientaciones sexuales. Habría que alentarlos desde niños, haciéndoles comprender que serían totalmente distintos el sexo y el género, para que puedan optar por cualquier género o fluir a lo largo de su vida. Muchísimas gracias.